Hola. Hola. Bueno, comenzamos la tercera clase de química desde cero y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos. Habíamos visto la importancia de la teoría atómica y lo fabuloso que fue ese momento de la humanidad, que para mí significó el mayor descubrimiento hasta el día de hoy. Es decir, cómo estaban formados la materia, cómo era la forma, de cómo se componía. Y los aliento a ustedes a que puedan leer, puedan estudiar, puedan mirar cómo fue la génesis de todo eso, porque es muy interesante, habla mucho de cómo razonamos los seres humanos y cómo la ciencia fue eligiendo aquellas cosas que la experiencia comprobaba y cómo fue desechando aquellas otras cosas que la experiencia no podía demostrar, los hechos empíricos no demostraban. Entonces, muchísimas teorías, muchísimas, inclusive teorías que estaban atadas a la filosofía o a la religión, digamos, tuvieron que caer porque, digamos, la humanidad demostró que el conocimiento científico es un conocimiento verdadero, es un conocimiento que da pasos seguros, ¿no? Y se demuestran. O sea, no solamente queda en la palabra, sino en la demostración de los hechos. Habíamos descubierto entonces que voy a compartir. Bueno, esta no es la que quería compartir. Vamos a dejar de compartir acá y voy a compartir la otra planilla. Primero vamos a hacer un paseo por cómo medimos nosotros los científicos las cosas, en qué unidades, para estar todos de acuerdo. Básicamente es una de las cosas más importantes de la ciencia, ponerse de acuerdo en cómo medimos y qué medimos y en qué unidades las medimos. Entonces, acá en el Sistema Internacional de Medidas hay 7 unidades de medidas que digamos que son las primarias, todas las demás surgen de esas 7, y entonces vamos a ver en qué se miden esas 7 unidades. Yo puse 9 acá porque hay 2 que no son. La primera es la masa se escribe, la unidad es el kilogramo, y la abreviatura es K mayúscula, G minúscula. No tiene una S, ni las dos son mayúsculas, ni las dos son minúsculas. Es así. El volumen se mide en litros, la unidad de medida es el litro, y es una L mayúscula, no es L minúscula. Por ejemplo, voy a poner acá mililitros. Mililitros se escribe así. No se escribe, bueno, me lo cambió. M minúscula, L mayúscula. Se escribe así. M minúscula, L mayúscula. Ahora el Excel me lo va a cambiar, creo, pero es así como se escribe. La diferencia de potencial, no me la cambió. La diferencia de potencial no es una unidad del sistema internacional primaria, es una unidad del sistema internacional, pero no es primaria. Surge de, como ustedes sabrán, de multiplicar el campo eléctrico por la carga, o el trabajo que se requiere en llevar una carga de un lado al otro, ¿no? El trabajo por la carga nos da la diferencia de potencial. Pero bueno, no es una unidad del sistema internacional primaria, es el volt, y se escribe con B mayúscula. Intensidad luminosa sí, es una unidad del sistema internacional, la unidad es la candela, y se escribe CA. Todo este material está en el grupo de Facebook, Aprendiendo Química Universitaria Gratis. Está todo este material para que ustedes puedan volver a verlo. Y estoy grabando esto para que lo puedan ver en YouTube las veces que quieran. Para los que quieran hacer el test, los que no pueden estar a esta hora y los que quieran hacer el test, pueden utilizar este material. El tiempo se mide en segundos,
es la manera de medir el tiempo, es la unidad, no es ni el día, ni la hora, ni el minuto, son los segundos, que una S minúscula. No es S mayúscula, ni es SEG, ni SGE, ni SGS, ni nada de eso. La presión tampoco es una unidad del sistema internacional primaria. Voy a poner esas que no son, las voy a poner con este, así como diciendo, es una trampa que les hice. La presión es fuerza sobre área, así que no, digamos que está formada como por dos unidades. De cualquier manera, nosotros en química utilizamos, hay muchas formas de medir. El sistema internacional habla de hectopascales, sería la mejor forma de medirlo, hectopascales. Y, digamos, la abreviación, ups, ¿qué pasó? Y la abreviación de esto es, y la abreviación es HPA, H mayúscula, P mayúscula, A minúscula. Pero nosotros usamos la atmósfera, que es una unidad relativa a los hectopascales, que lo usamos los químicos. Cantidad de materia. Bueno, esta es la unidad nuestra. Esta es la unidad de los químicos. La nuestra es la que utilizamos nosotros los químicos cuando medimos algo. Son los moles. Que la unidad es el mol. Acá puse mal porque es hectopascal. La unidad es hectopascal, hectopascales. Y el mol se abrevia mol. No tiene abreviación. Lo que sí se pone es que si yo tengo 1 es un mol. Si yo tengo 2 son 2 moles. Se puede poner moles. Está bien. No, el resto no se puede poner kilogramos, litros, no, se pone así como está ahí. La intensidad eléctrica es, la intensidad eléctrica se mide en amperes. Y la abreviatura es A mayúscula. La temperatura se mide en Kelvin, el sistema internacional. Hay 3 formas de medir la temperatura: Celsius, Kelvin o Fahrenheit. Bueno, hay varias medidas más, pero lo que usamos nosotros es Kelvin. El Kelvin es una K, no tiene grado, no tiene el cerito de grado. Bueno, esto era un poco para que nos pusiéramos de acuerdo en qué vamos a medir nosotros las cosas. Luego de pasar a esto, voy a mostrarles a qué nos vamos a dedicar hoy. Hoy habíamos hablado, hasta la clase anterior, que habíamos descubierto el átomo que estaba formado por un núcleo, formado por un neutrón y un protón, y una periferia que eran electrones. A ver si estoy compartiendo esto. No. Vamos a compartir. Estamos hablando entonces que los átomos estaban formados por un núcleo, formado por protones y neutrones, casi iguales los dos, muy parecidos a los tamaños, un poquito más grande el neutrón, son 1838 veces la masa del electrón, y el protón es 1836 veces la masa del electrón, o sea, son muy parecidos. Fíjense el electrón chiquitito que es. El núcleo está en el centro, en la parte más central, en adentro, y en la periferia están los electrones, digamos, orbitando, ¿no? No están girando en una órbita, no están haciendo círculos, no están haciendo elipses, sino que están en una zona de probabilidad de encontrarlo. O sea, digamos, en su famosa dualidad onda-partícula. O sea, están como partículas, a veces como onda, o sea, energía, a veces los electrones tienen tal velocidad que se pueden comportar como un fenómeno ondulatorio. Entonces, no podemos decir exactamente cómo se mueven los electrones, pero sí en la periferia, están afuera. De cualquier manera, nosotros hoy no vamos a dedicar mucho al núcleo. El núcleo es lo que descubrió la humanidad. Acá está el descubrimiento más importante de la humanidad, es que el núcleo es el que determina las características de los elementos.
Los elementos químicos son distintos unos de los otros debido a lo que tienen adentro del núcleo. Es decir, no importa lo de afuera, no importan los electrones cuántos tenga, si tiene o no tiene. Tampoco, después se descubrió que tampoco importaban tanto los neutrones. La cantidad de protones es lo que identifica un elemento químico. Yo acá tengo una tabla periódica, a ver si la ven. Tengo una tabla periódica, ¿sí? Que tiene todos los elementos. Bueno, estos 100 y pico de elementos que hay en la tabla periódica son distintos entre sí, simplemente porque un elemento tiene distinta cantidad de protones que el otro. Es decir, el hidrógeno es un gas y el litio es un metal sólido que está en la Tierra. La diferencia entre un gas y esos es la cantidad de protones. Uno tiene un protón y el otro tiene 3. La cantidad, fíjense que esa diferencia nada más. El carbono está como carbono, como diamante, como hulla, como grafito en la Tierra, y el oxígeno o el nitrógeno es un gas que está al ladito. Uno tiene 6 protones y otro tiene 7. Esa diferencia, la cantidad de protones, es lo que difiere un elemento de otro. Esa es, digamos, la conclusión más importante que podemos saber entre un elemento y otro. Los elementos son iguales si tienen la misma cantidad de protones. Son distintos si tienen la distinta cantidad de protones. ¿Se entiende? Simplemente eso. Cantidades. 2 protones es un elemento. No importa la cantidad de neutrones ni de electrones que tenga. 2 protones es un elemento. 3 protones es otro distinto. ¿Ok? Lo que da las características del elemento es la cantidad de protones. La Tierra y el universo es diverso y tiene la materia tiene una cantidad de diversidad, pero simplemente la diferencia es en que el núcleo de esos elementos tiene protones diferentes, nada más que eso. Así como los seres humanos tenemos distintos ADNs que se han codificado, que es una de las secuencias diferentes de bases nitrogenadas y de aminoácidos, y de acuerdo a la cantidad de aminoácidos o de la manera que están puestos, digamos, somos distintos unos de los otros. Los átomos son diferentes por la cantidad de protones que tienen en el núcleo. Ahora vamos a ver cómo podemos identificar uno con respecto a otro. Cuando la cantidad de protones, que son positivos, son iguales a la cantidad de electrones, se llama que es un átomo neutro, es decir, no tiene carga. 5 protones, 5 electrones en la periferia, átomo neutro, es decir, carga 0, no está cargado. Yo le pongo un campo eléctrico, queda en el medio porque no se mueve para ningún lado. Ahora, si un átomo tiene más protones que neutrones, o sea, es más positivo que negativo, entonces se llama que es un catión. Es decir, es un elemento, no es un átomo, porque no es neutro, los átomos son neutros, es un catión. Es decir, es una sustancia que tiene más protones que electrones. Y cuando tiene más electrones que protones, se llama que es un anión, como dice acá. El ion negativo es el anión y el ion positivo es el catión. Es decir, ¿cómo puede ser eso? Bueno, porque yo a un elemento químico puedo sacarle o ponerle electrones. No cambia el elemento químico, sigue siendo el mismo. ¿Ok? O sea, porque la única diferencia para saber un elemento distinto de otro, ¿qué es? La cantidad de protones. La diferencia entre un protón y otro es lo que me cambia la cantidad. El elemento es diferente, ¿tá? Y no la cantidad de electrones. Vamos a hacer un ejercicio ahora, porque esto es química y la química no es cualitativa, es cuantitativa, hay que saber medir, hay que saber mucho de matemática, hay que saber mucho de física para poder entender bien la química. Pero ahora vamos a hacer unos ejercicios muy sencillos para poder entender un poco esto más de cómo es el tema de los protones, electrones y los neutrones. Digamos que nosotros tenemos una convención, llamamos llama el número másico, que es decir, a la cantidad de protones más neutrones que hay dentro del núcleo. Es decir, un elemento que tiene un protón y un neutrón, el número másico es 2. Es decir, un protón más un neutrón. 2. Es la suma de las dos cosas. La n minúscula, determinamos la cantidad de neutrones. Los neutrones no tienen carga, están en el núcleo.
voy a poner, no voy a poner nada. Creo que se ve. P le llamo a los protones, son positivos y están en el núcleo. E le llamo a los electrones, son negativos y están en la periferia. Le llamo carga de esa sustancia a la diferencia entre protones y electrones. Si yo resto protones, le resto los electrones, me da la carga. Si hay más protones, se llama catión, y si hay más electrones, se llama anión. Bueno, y con esto vamos a empezar a hacer ejercicios. De cualquier manera, una vez más o menos realizados los ejercicios, los voy a llevar al siglo XXI. Porque todo esto es del siglo XX, principios del siglo XX, así que estamos como un siglo atrasado. Voy a llevarlos a principios del siglo XXI para mostrarles que estas partículas, estas tres partículas chiquititas, estas tres únicas, en realidad son una cantidad de partículas que están formando el neutrón, el protón y el electrón, y además otras partículas que mantienen esa cohesión entre estas tres cosas. ¿Ah? O sea, no solamente vamos a ver lo clásico, que está en todos los libros, sino que vamos a llevarlos un poquito más allá, más adelante, porque me tengo confianza de que se los puedo explicar. Es un poquito más complicado, no es tan sencillo, pero de cualquier manera creo que un repaso sencillo le podemos hacer para que ustedes no siempre estén hablando del átomo, del neutrón, el protón, girando, ese tipo de cosas que no están bien, sino que hay cosas mucho más, ahora, mucho más actuales. Bueno, vamos a completar estos ejercicios. Estos ejercicios tienen en amarillo, digamos, para completar. Se supone que cuando dice control acá, el resultado me tiene que dar 0 si esto estuviera bien. Acá tengo una serie de ayudas, número másico, neutrones más protones, neutrones es número másico menos protones, o sea, despejar. La carga es protones menos electrones, por lo tanto electrones, si yo despejo, es protones menos carga. Nada, muy sencillo. Vamos a empezar por este. Un elemento que, número atómico 8. El número atómico es el número de protones. Es exactamente la misma cantidad de protones, porque es lo que identifica un elemento, la cantidad de protones. ¿Cuántos protones tendrá este elemento? Va a tener 8. Pongo 8 ahí. Perfecto. El símbolo. Cuando voy al símbolo me fijo en la tabla periódica qué elemento... Ahí, ¿dónde estoy? Okay. ¿Qué elemento es el número 8? Te me fijo acá. Es el oxígeno. ¿Ok? Eso está en la tabla. Se puede usar la tabla periódica para esto. Porque la tabla periódica no es para saberla de memoria, sino es una herramienta para usarse. Después uno la aprende de memoria, pero de tanto uso que le da. No porque tenga que aprendérsela. O sea que yo no aconsejo aprenderse cosas en química de memoria. Quiero que sea razón. Luego la vamos a aprender simplemente por el hecho del uso, pero no porque tengo que aprender hidrógeno, helio, litio, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. No. No, eso no sirve. Bueno, muy bien. Tengo el número atómico 8, 8 protones. Este número, el número atómico y los protones van a ser siempre los mismos, porque estamos hablando de que el número atómico es el número de protones, y es lo que le da el símbolo. Dice que tiene 10 electrones, esto es como un dato de la letra, lo que está en blanco y está puesto el número porque es un dato. Si tiene 10 electrones y 8 protones, entonces, ¿qué carga tendrá? Tiene carga menos 2, porque hay 8 cargas positivas y 10 negativas, así que es menos 2. Bueno, acá ya me dio 0, o sea que el resultado está bien. Ahora voy a ver la cantidad de neutrones. Neutrones dice número másico menos P. El número másico es 17, que me lo daban, y la P son 8, o sea que acá estamos en 9 protones, en 9 neutrones. La cantidad de neutrones, ¿cómo puedo saber yo la cantidad de neutrones exacto? No. Cada elemento tiene su propia cantidad de neutrones para ser un elemento estable. Los elementos que están en la tabla periódica que les mostré son elementos, los primeros son estables, se encuentran en la naturaleza, los últimos son sintéticos, hechos por el hombre,
algunos tienen un periodo de vida media muy, muy chiquito, pero de cualquier manera, la cantidad de neutrones no puedo calcularla, no puedo saberla. Yo, por más que sepa el número atómico y el número de protones, no puedo saber la cantidad de neutrones. Más o menos, la cantidad de neutrones es parecida a los protones. Puede ser más, puede ser menos. De acuerdo a eso, después vamos a ver si la sustancia esa es radioactiva o no. ¿Eso qué quiere decir? Significa que hay sustancias en la naturaleza que no está estable el núcleo. Es decir, el núcleo está siendo inestable. Entonces, como es inestable, pierde alguna partícula y emite una radiación. ¿No? Las radiaciones que se emiten son emisiones radioactivas, ¿no? Y entonces eso es debido a que hay una relación entre neutrones y protones que no es estable. Las reacciones que utilizan, mejor dicho, también lo digo, los procesos que usan los electrones se llaman reacciones químicas y los procesos que utilizan el núcleo son procesos radioactivos. Repito, en la química estudiamos las reacciones que ocurren entre los electrones que están afuera, que son los primeros que chocan entre sí, de las sustancias. Tengo una sustancia A y una sustancia B. Cuando chocan entre sí, lo primero que se encuentran son los electrones. Cuando los electrones se aparean entre sí, forman una sustancia completamente diferente. Eso se llama proceso químico. Es decir, cambia la sustancia final, porque es otra distinta, ¿ya? Pero los elementos mantienen su característica, es decir, su cantidad de protones. Mientras que en las reacciones nucleares, las que emiten radioactividad, lo que cambia es el núcleo y no la periferia. ¿Ok? Así que esto venía a cambio de que la cantidad de neutrones no podemos saberla de antemano. Vamos con el F, que es el flúor. Yo tengo que completarlo amarillo y lo blanco me lo dan como un dato. El flúor es el 8, es el elemento F. Me fijo en la tabla periódica, que el elemento es el F, y voy acá, y acá lo tengo, es el elemento número 9. O sea, tiene el número atómico 9, por lo tanto la cantidad de protones es 9, habíamos dicho eso. Me dice que la carga es -1. Entonces, ¿cuántos electrones tiene? Si tengo 9 protones, para que tenga -1, tiene que tener 10 electrones. Porque 10 electrones menos 9 me da -1. Después, el número másico. Como tengo 10 neutrones, me lo dan ese dato, no lo puedo calcular, más 9 protones, la suma me da 19. Y, por lo tanto, ya llego al 0. Voy a hacer el último, que me quedan 7 minutos. Quiero quizás ponerlos a ustedes, escuchar. No, antes quiero darles un poquito del siglo XXI, como dije. El elemento 3, voy al 12, número atómico 12. Voy a la tabla periódica, número atómico 12, lo tengo acá, es el magnesio, es el Mg. Es un metal muy lábil, muy utilizado. Mg es el metal. Número atómico 12, la cantidad de protones es la misma que el número atómico, siempre. ¿Ah? Acá dice que la carga es 2. Entonces, es 2 positiva. ¿Cuántos electrones debe tener? ¿Qué número tengo que sacarle a 12 para que me dé 2? Bueno, el número 10. 10 electrones. Ya me dio 0 acá, o sea que esto ya está bien. Ahora la cantidad de neutrones. El número másico es 24. El número másico es la suma de n más p. ¿Cuánto vale n? Si yo despejo n, que está acá arriba, es a menos p, o sea, 24, acá está, 24 menos 12 es 2. Y acá hemos completado la primera parte. Después les dejo a ustedes para que completen el resto y vamos a calcular algunas otras cositas. Voy a dejar de compartir esto. Si lo entendieron, me gustaría que lo resuelvan y me lo envíen por mail. El mail mío es zpn2030, es igual que el canal de YouTube. Bueno,
importa. zpena2030 @gmail. Esa es mi página, si quieren mandarme un mensaje, lo que quieran. Igual que la de YouTube, también, es igual. Si quieren suscribirse, como digo, el que se suscriba y dé los test puede tener acceso al diploma. Es igual, zpena2030. Y en el grupo de Facebook está puesto este ejercicio como para que lo hagan y me lo manden. Esto no es el test es en la clase número 7, esta es la clase número 3. Vamos a ver un poquito me quedan 5 minutos, vamos a ver un poco de lo que es la química moderna, lo que son las partículas que forman el núcleo en el día de hoy. Es una, digamos, una ciencia nueva que se llama física de partículas, que se estudian todas las partículas que se han estudiado y se han podido comprobar que existen, debido al sistema llamado el modelo estándar. El modelo estándar supone que hay dos tipos de partículas. Hay unas partículas que transportan fuerza y otras partículas que transportan materia. Entre las dos cosas formamos lo que conocemos hoy como el universo. Entonces, estas partículas elementales, como dije, unas son de materia, otras son de fuerza. Esta forma de entender el universo y el mundo explica todos los procesos del Big Bang, los 7 u 8 procesos del Big Bang, que pasaron en la historia y que tenemos, gracias al corrimiento al rojo del espectro, tenemos noción de que fue así, y explica también el tema de los agujeros negros y ese otro tipo de, lo que se llama, ahora con la presencia del bosón de Higgs y el gravitón, digamos, explican un poco lo que se llama la materia oscura y la teoría que Einstein quiso demostrar, la unificación de las dos teorías, la eléctrica y magnética, y lo que se llama teoría del todo, está explicado entonces por estas partículas que se han demostrado que existen. Digamos que vamos a ver lo de la materia, que capaz que son los que más son más fáciles de entender. Acuérdense que las partículas reaccionan y, digamos, tienen comportamiento muy distinto al que conocemos nosotros de la vida normal. Son bastante diferentes. El mundo submicroscópico actúa diferente que el mundo macroscópico. Entonces, digamos que los protones y neutrones que conocemos nosotros en realidad están formados por otro tipo de cosas, que se llaman quarks. Digamos que protones y neutrones están formados por quarks. También han aparecido ahora lo que se llama leptones, que son un poco los que unen estas dos materias. Los quarks y los leptones se les llama junto hadrones, y están formados por mesones y bariones, y los que están en el núcleo se llaman bariones, y los que están fuera del núcleo son los mesones, que se pueden ver en otros lados, no importa, no vamos a entrar en esto. Los bariones son el núcleo, los núcleos forman átomos y los átomos forman moléculas, ¿ok? O sea, los quarks que forman los hadrones, que se separan en mesones y bariones, los bariones son los que forman el núcleo. Los protones y neutrones están formados por estos, junto con los leptones. Bueno, muy bien. Y los que dan la fuerza, digamos, son 4. Los gluones, los bosones, W, los fotones y los gravitones de última generación, digamos. Acá esto se explica en los 4 tipos de fuerzas que existen: la fuerza fuerte, la fuerza débil, la fuerza electromagnética y la fuerza de gravedad, que se ha demostrado que no es una fuerza la fuerza de gravedad, sino que es una consecuencia de la distorsión del espacio-tiempo. Bien, acá son cuáles son las materias que estudian cada una de estas fuerzas. La fuerza fuerte la estudia la termodinámica cuántica, la débil la teoría electromagnética, la fuerza electromagnética, la electrodinámica cuántica, y la gravedad cuántica, porque siempre estamos hablando de cosas muy chiquititas y que dan saltos. Bueno, no me queda más tiempo.
Espero que les haya servido y voy a subirlo a YouTube y nos vemos la próxima. Gracias.